Hola, hola, yo soy Cosette y en este video te voy a hablar sobre los tipos de mutaciones génicas y mutaciones cromosómicas. Primero te tengo que contar qué es una mutación genética. Una mutación genética es un cambio permanente en una secuencia nucleotídica. Conocemos dos tipos de mutaciones, las génicas y las cromosómicas. Primero te hablaré de las mutaciones génicas. Las mutaciones génicas son cientos de bases o un solo nucleótido. Para mantener la estabilidad genética se van a usar mecanismos de replicación y de reparación. Los cambios espontáneos en el DNA son temporales, ya que en el proceso de reparación van a ser corregidos. Dentro de las mutaciones génicas tenemos dos tipos, las mutaciones en punto. En esta vamos a encontrar tres tipos, las de sustitución, las de inserción y las de eliminación. En las de sustitución, una base va a ser reemplazada por una diferente. En las de inserción, se va a adicionar una base. Y en las de eliminación, va a haber la pérdida de una base. Aparte de estas mutaciones en punto, tenemos las mutaciones que modifican el marco de lectura. Para que se den este tipo de mutaciones es necesario que se den de una eliminación o una inserción de una base. Van a tener mucho mayor efecto porque van a involucrar más tripletes. Por ejemplo, tenemos el caso del cáncer y de la fibrosis quística. Ahora vamos a hablar del daño en el DNA por procesos celulares endógenos. Aquí vamos a encontrar errores en la replicación, donde el DNA polimerasa puede seleccionar incorrectamente el nucleótido para insertarlo en la cadena complementaria durante la replicación. También vamos a encontrar modificación de bases nitrogenadas por metilaciones. Las metilaciones atípicas de las bases nitrogenadas van a producir miles de lesiones en el DNA por célula al día. También vamos a encontrar un cambio entre las bases nitrogenadas por desaminación, que es la pérdida de los grupos amino de sus bases nitrogenadas. También hay pérdida de bases nitrogenadas por depurinación o depirimidación. La pérdida de purinas como la adenina o guanina o pirimidinas como la timina o la citosina por la ruptura del enlace glucosídico entre la base nitrogenada y el azúcar. Otro de los daños es el oxidativo en el DNA. Este es consecuencia del propio metabolismo celular y es causado por las especies reactivas del oxígeno. Una de las principales alteraciones que originan los radicales libres es la transformación de la guanina en 8-dihidrodesoxiguanina. Ahora te hablaré de los daños en el DNA por agentes exógenos. Aquí vamos a tener radiaciones ionizantes por rayos X y estos son utilizados por tratamientos médicos o radioterapia. Este tipo de daño va a generar radicales libres a partir del agua presente en la célula. Otro daño que tenemos es la radiación ultravioleta o UV, donde los espectros residuales de UVA y UVB pueden inducir un promedio de 100.000 lesiones por células expuestas en una hora. El daño por radiación UV va a producir la unión covalente entre dos pirimidinas adyacentes del DNA, lo que va a incrementar la probabilidad de que durante la replicación del DNA, el DNA polimerasa inserte un nucleótido incorrecto en tal posición. Ahora, los agentes químicos. En este vamos a encontrar tres tipos. Los agentes alquilantes, que incluyen al gas mostaza, que van a originar bases alquiladas que conllevan a transversiones y deleciones. También tenemos el ácido nitroso, que desamina la adenina a hipoxantina y la citosina a uracilo, produciendo transversiones en el DNA. Finalmente tenemos otros agentes químicos usados para el tratamiento del cáncer. Estos inducen la formación de rupturas de cadena sencilla o doble del DNA. Tenemos cuatro principales técnicas de detección. La primera es que ocurran de manera natural. La segunda es la genética humana. La tercera es la PCR multiplex y finalmente la secuenciación directa. Muy bien, hemos terminado con las mutaciones génicas.
Ahora hablaremos de las mutaciones cromosómicas. Para que sea un poco más fácil, las vamos a dividir en dos, en cambios cromosómicos estructurales y en cambios cromosómicos numéricos. Pero, ¿qué tipos de cambios cromosómicos estructurales tenemos? Tenemos tres tipos principalmente: las deleciones o pérdidas, las duplicaciones y las inversiones. Te hablaré de las deleciones o pérdidas. Estas son originadas por rupturas en la cadena de DNA por factores físicos, químicos o biológicos. Su resultado es la pérdida de información. Son deletéreas y causan la muerte de los individuos. La pérdida, dependiendo de su extensión, puede cambiar la morfología del cromosoma. Puede ser uno solo de los cromosomas homólogos, es decir, de forma heterocigótica, o en los dos cromosomas de forma homocigótica. Tenemos dos tipos de deleciones: la deleción terminal y la deleción intercalar. La deleción terminal es que en un extremo de los brazos cromosómicos puede provocarse que se forme un anillo como el que estamos viendo en la imagen. En la deleción intercalar se requieren dos rupturas. Son cromosomas estables y no forman anillos, como se ve en la imagen. Uno de los ejemplos más comunes para las deleciones o pérdidas es el síndrome del maullido de gato. En este podemos observar, como se ve en este cariotipo, que es una pérdida del brazo corto en el cromosoma número 5. Esto va a generar ciertos cambios morfológicos en el individuo, como se ven en esta imagen. Ahora te hablaré de las duplicaciones. Estas son originadas por entrecruzamiento factorial desigual. Va a provocar que una de las cromátidas lleve información repetida y que otra quede deficiente, como se puede ver en la imagen. Pueden ser en tándem, una a continuación de otra, o en tándem reverso, provocando un imbalance génico, y esto produce gametos portadores de cromátidas inviables. Un ejemplo de ello es el ojo en forma de barra en Drosophila melanogaster. Continuamos hablando de las inversiones. Cuando se producen dos rupturas y el fragmento de cromosoma se suelda incorrectamente, la información va a girar 180 grados. Y podemos encontrar dos tipos: las inversiones pericéntricas, que incluyen al centrómero. Pueden cambiar la morfología del cromosoma. Si es equidistante, no lo va a hacer. Y las inversiones paracéntricas. Estas no van a incluir al centrómero y no van a cambiar la morfología cromosómica. Ok, con eso damos por concluida la explicación de los cambios cromosómicos estructurales y damos inicio a los cambios cromosómicos numéricos. Para empezar con esto, es necesario tener en claro un concepto base, que es el número fundamental. Este es el número de brazos largos que se mantiene constante. Los cromosomas metacéntricos pequeños se pueden perder o no. Una vez dicho esto, comenzamos con las translocaciones robertsonianas. En humanos, las translocaciones robertsonianas entre los cromosomas 14 y 21 van a ocasionar la trisomía parcial del 21 o síndrome de Down. Los portadores son normales, pero poseen 45 cromosomas. Como se observa en este cariotipo, podemos notar que si contamos cada uno de los cromosomas, vamos a contar 45 y que hay una translocación en el cromosoma 21 y en el cromosoma 14. Continuamos con las aneuploidías. Estas son originadas por disyunciones durante la meiosis 1 en la anafase. Son cambios que involucran a 1, 2, 3, etcétera, cromosomas, pero no al juego completo. Son más comunes en plantas que en animales.
Una vez dicho esto, hay que tener en cuenta que hay individuos que pueden ser monosómicos, es decir, 2n-1, o que tienen un cromosoma de menos. Este cambio es deletérea por el imbalance génico que provoca. Y tenemos también a los individuos trisómicos, 2n+1. En la profase 1 de la meiosis forman trivalentes, bivalentes o monovalentes, que al separarse van a formar gametos con distintos números de cromosomas. Aquí tenemos que tener también en cuenta que tenemos aneuploidías autosómicas, es decir, todas aquellas que no están relacionadas con los cromosomas sexuales. Por ejemplo, el síndrome de Down y las aneuploidías sexuales. En estas vamos a encontrar el síndrome de Jacobs, donde vamos a encontrar que en el par sexual vamos a tener una Y de más y los niños van a ser fenotípicamente normales, pero van a ser más altos, por encima de los 180 centímetros. O la trisomía X, que es en el par sexual de las mujeres, donde tenemos 3 cromosomas X. Son indistinguibles fenotípicamente, pero poseen trastornos de aprendizaje y retraso en el habla. Hay que tener también en cuenta que las aneuploidías van a disminuir la fertilidad de los individuos al formar gametos aneuploides con cromosomas de más o de menos. Y finalmente llegamos a las poliploidías. Estas son en organismos en los cuales el número cromosómico varía en su conjunto, es decir, organismos 3N, 4N, 5N, etc. Y los vamos a dividir en dos grupos, en las autopoliploides y en las alopoliploides. Primero te hablaré sobre las autopoliploidías. Estas se dan cuando el genoma que se repite es el mismo. Son fenotípicamente más grandes. En las impares como 3N o 5N van a tener problemas de fertilidad, ya que van a formar gametos aneuploides, pero sí se pueden reproducir vegetativamente. En cambio, las alopoliploides es cuando son 2 o más genomas los que se repiten. Estas también van a ser más grandes, sus frutos van a ser de mayor tamaño, van a tener un mayor número de semillas y van a tener una mayor resistencia a plagas o enfermedades. Y si son impares, como 3N o 5N, su reproducción es vegetativa. La información que se utilizó para la realización de este video fue la que nos otorgaron las profesoras de la clase de genética en los temas de mutaciones génicas y cromosómicas. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si te gustó, no olvides dejar tu dedito arriba, suscribirte al canal y además te dejo en la cajita de descripción un mutagrama o un crucigrama que puedes contestar con base a todo lo que se dio en este video. No olvides también compartir este video con alguna persona que tú creas que le puede interesar la información.